Bienvenidos a Vibra tu Magia, el podcast que te acompaña a encontrar calma, inspiración y propósito. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vibra tu Magia. ¿Has sentido que a veces tienes sueños que no sabes cuál es el significado? A mí por lo menos me ha pasado. Es por esto que hoy tenemos a una súper invitada, ella es Taina Pérez, y vamos a hablar del lenguaje oculto de los sueños. Bienvenida, Tai. Honradísima de que estés aquí para compartir este conocimiento tan valioso que sé que este mundo al que se llama mundo onírico, que no es un poco místico, un poco, ¿cómo llamarlo? Sí, es un mundo místico, pero que trae unos mensajes. Los sueños traen muchos mensajes que en nuestra vida cotidiana podemos utilizar como herramientas de transformación, y por eso tengo a una persona hermosa, con una calidez infinita. Ella es Taina Pérez, yo le digo Tai. eh, Vamos a hablar de ese mundo de los sueños. Tai, bienvenidísima a este canal. Ay, Clau, muchísimas gracias a ti por la confianza, por la invitación. Me encanta estar compartiendo contigo este espacio tan bonito y tan enriquecedor para todos. Así que gracias, y sobre todo con este tema que sé que puede causar para muchos curiosidad. Entonces, qué bueno que hoy podamos resolver algunas inquietudes y también compartir un poquito de eso que hemos experimentado a lo largo del tiempo. Qué rico. Les va a encantar este episodio. Tai, cuéntanos primero quién es Tai, quién es Taina y cómo iniciaste en este mundo onírico. ¿Cómo empezó todo ese despertar? Bueno, les cuento que Taina empezó en esta exploración del mundo de los sueños, o el mundo onírico, como llamo yo, desde niña. La historia la recuerdo más o menos desde los 4 años, donde mis sueños eran muy vívidos, muy constantes. Así que ha sido algo que ha formado parte de mí siempre. Digamos que desde niña no tenía como el entendimiento que hoy tengo, y no entendía también la gran herramienta que era. Mi vida simplemente transcurría de una forma aparentemente normal, pero siempre fui muy intuitiva, siempre pasaban cositas un poquito extrañas en mí. Vengo de una familia católica, religiosa, entonces digamos que no había cabida como para temas energéticos o místicos, eso no era como tan viable. Y crezco normal, con una mira de querer simplemente la parte administrativa. Estudié ingeniería financiera, trabajé en una multinacional, en un banco, y todo como que iba enfocado a esa línea. Sin embargo, este mundo onírico siempre ha estado conmigo, y en algún punto empezó como a llamar cada vez más mi atención, y empecé como a explorarlo, y me di cuenta que es un mundo fascinante y que a través de adentrarnos a él encontramos información muy valiosa del inconsciente que nos ayuda a autodescubrirnos, a transformarnos, a sanarnos, y que también nos da soluciones muy prácticas en nuestra vida cotidiana frente a ciertas situaciones del día a día que a veces nos confrontan o que no sabemos cómo lidiar. Entonces, más o menos empezó así la historia. O sea que tú estabas trabajando en un banco, en el mundo financiero, toda una ejecutiva, cuando un día el camino te fue llevando. Sé que no solamente te has dedicado pues en tu conocimiento sobre el tema del mundo de los sueños, sino también otras ramas. Quiero que nos cuentes un poquito acerca de, porque finalmente es la fusión de muchas ramas del conocimiento para llegar a donde estás hoy en día. Claro, por una necesidad personal, lo primero que yo conocí fue el Reiki. El Reiki me ayudó un montón como a entender cómo funciona la energía. Se volvió también una herramienta inicialmente para ayudarme un poco a lidiar con ciertas sensaciones, porque digamos que un punto que fue álgido para mí a nivel de los sueños fue que dormía muchísimas horas, pero no lograba como descansar. O sea, mi sueño no era reparador físicamente hablando, pero eran sueños demasiado vívidos, demasiado lúcidos, y casi que mi realidad se volvía lo que pasaba de noche y no de día.
Entonces, cuando estaba despierta, estaba cansada, estaba agotada, no había mucha motivación, me costaba como el foco y eso empezó a llevarme como a querer estar más dormida que despierta, ¿sí? Porque me sentía como que la taína de los sueños era más productiva, además que muchas cosas que pasaban ahí estaban en conexión con mi mundo cotidiano y eso me atrapaba un poco más, aunque también me generaba como incertidumbre y extrañeza de por qué me pasaba eso. Entonces el Reiki fue como esa herramienta que me ayuda como a empezar a sentarme, a entender ciertas cosas, cómo me puedo ayudar elevando mi energía. Viene también todo este conocimiento del mundo de los cristales, que eso fue también algo que me empezó a cautivar, entonces a trabajar con cristales para a la hora de ir a dormir, cuando me levantaba, siempre estaba con ellos y empecé a explorar un montón. Me pasaba que a través de los sueños descubría cosas de los cristales, incluso yo no, nunca hice como un taller de cristales para aprender, sino que la mayoría de la información me llegaba a través de los sueños, pero poco a poco fui apoyándome de personas que también sabían, como la profe de Reiki, luego hice una maestría del ser que estaba como muy enfocada a la autoobservación, al tema del manejo de emociones, a entender una cantidad de cosas que me iban apoyando para yo, digamos, equilibrar un poco todo lo que me pasaba a través del mundo onírico, que en su momento estaba siendo un poco confrontante y que no era fácil de llevar porque simplemente no lo entendía muy bien y no sabía qué hacer con eso. En el momento que entiendo que es una herramienta, ahí empiezo a prestarle como una atención mayor y empieza a ser como, digamos, ese medio que me facilita descubrir cantidad de situaciones mías, ¿cierto? Desde miedos, deseos reprimidos, potenciales, todo eso me lo revelaba porque siento que el mundo de los sueños te revela el qué, pero también el cómo. Entonces, también entendí que es importante las acciones que tú ejecutas para aterrizar esa información en tu día a día. Siempre he dicho que no son mundos que están separados, es decir, el mundo de la vigilia o del día a día, de lo cotidiano, es un complemento del mundo onírico o el mundo de los sueños. Ahí está el consciente y el inconsciente, ¿cierto? Entonces, digamos que son complementarios, pero por lo regular, por las creencias que tenemos alrededor de los sueños, es algo que no vemos de esa manera. La mayoría pues nos enseñaron que los sueños eran fantasías, que eran simplemente tonterías, que no tenían sentido, que no son prácticos en tu vida cotidiana de ninguna manera. Entonces eso ha hecho que en algún momento como que sentimos que son mundos separados, pero no, son complementarios. Entonces cuando yo empiezo a entender esa dinámica, es como que poco a poco voy construyendo ese puente que me facilita estar como entre esos dos mundos de forma más equilibrada y siendo funcional allá y aquí, por así decirlo, ¿no? Entonces, algo que se volvió una herramienta personal, poco a poco la empecé a compartir con otras personas. También soy lectora de registros akáshicos, entonces digamos que he transicionado por muchas cosas. Hace aproximadamente 22 años empecé, Reiki, cristales, los registros akáshicos también fue algo muy natural en mí, porque son memorias de información, mis Háblanos un primeros. poquito, que para quienes no lo conocen, el término, ¿qué son los registros akáshicos brevemente? Los registros akáshicos son memorias de información. Hay personas que creen que son vidas pasadas, pero realmente es información sin importar el espacio-tiempo, pasado, presente o futuro. Y a través de los sueños bajamos información. Mis primeros registros fueron conectados a través de los sueños. Entonces me di cuenta que podía conectar esas memorias no solo dormidas, sino también despierta. Pero digamos que despierta está como esa forma, ese medio que es la lectura de registro akáshico, que en mi caso lo hago de una forma canalizada a través de un propósito puntual que tenga la persona o que tenga yo cuando lo hago directamente conmigo. Y entonces despierta, encuentro la raíz de cierta situación a través de un registro, mientras duermo la encuentro a través del mundo de los sueños. Entonces ahí digamos que hago como un mix bien interesante y con las personas hago sesiones individuales tanto de lectura de registros akáshicos como exploración del mundo onírico. También hago talleres, hago charlas, entonces digamos que ha sido como una herramienta bien especial para mí que poco a poco fui aprendiendo como a compartir. No fue algo que realmente yo dijera me quiero dedicar a esto porque mi mundo era la oficina, la empresa,
pero fue como un llamado bien especial que se fue dando a lo largo del tiempo mientras estaba en la oficina y sentía que todo esto me jalaba, a la par iba aprendiendo y estudiando de todo este cuento, hasta que me jaló tanto que decidí hace más o menos 13 años dedicarme 100% a lo que hoy día hago con el tema de los registros akáshicos y la exploración del mundo onírico. Ay, no, este tema es súper interesante y apasionante. Particularmente, Tai, te cuento que yo, no sé, me imagino que hay diferentes tipos de sueños, ¿cierto? Yo tengo unos sueños que para mí son premonitorios, o sea, literal. O sea, yo sueño lo que va a pasar. Pues, y me da hasta susto porque yo, ay, pero es que yo esto mismo fue lo que soñé. Voy a poner el ejemplo así coloquial. Yo soñé eso pasó hace más o menos 4 meses. Yo soñé que yo tengo dos gatos, que Orión, el gatico que ven por ahí en las redes, se fue, pues se salió del apartamento y yo lo soñé hacía por ahí 2 semanas y le dije a mi hijo, yo, hijo, soñé esto, tengamos cuidado con Orión. Y resulta que en una noche mi hijo me llama y me dice, mami, Orión se fue. Lo buscamos y yo, pues o sea, literal fue, y como literal se salió, menos mal no se perdió, bueno, lo encontramos y llegó, pero me llama mucho la atención que son sueños premonitorios y como ese, muchos otros. Entonces, háblanos, vamos a entrar un poquito, Tai, en ese mundo onírico, en ese mundo especial de los sueños, cuáles son los tipos de sueños, cómo nos podemos conectar con ellos, porque es una herramienta bien valiosa. Sí, siempre he dicho que sin importar nuestra creencia religiosa, nuestra cultura, el país de origen, el idioma, todos tenemos algo en común y es que todos los seres humanos dormimos, ¿sí? Ujú, Es parte de nuestra naturaleza, indistintamente que unos más que otros. Y todos por ende soñamos, es decir, que es una herramienta natural que traemos, no es algo que vamos a la universidad a aprender a dormir y a ujú, soñar. Y hay personas que creen que no sueñan simplemente porque no recuerdan los sueños, pero ujú, realmente todos soñamos. Durante la noche tenemos varias fases del sueño, ¿sí? ujú, Es muy importante comprender que el sueño es muy reparador, eso seguramente lo han escuchado por ahí, porque las primeras fases del sueño ayudan a reparar a nivel celular todo el cuerpo, ayudan como a soltar todo ese desgaste del día y cuando ya se ha hecho toda esa reparación y renovación celular, pasamos a la famosa fase REM, que es donde podemos tener sueños, ¿sí? ujú. Digamos que cuando no nos damos el tiempo suficiente para poder descansar completo y hacer este ciclo bien, es un poco más difícil recordar los sueños. Es esa la razón por la Ah, cual a ok. veces no los recordamos. Además que la mayoría de las personas a lo mejor no estarán como tan enfocadas en decir, me voy a acostar y quiero de verdad soñar, porque casi siempre escuchamos inclusive una frase por ahí, me voy a acostar, me voy a desconectar porque estoy cansado, porque estoy cansada. Y yo siempre digo que no nos acostamos para dormir, nos acostamos para despertar, ¿no? Ujú. Entonces, entender y conectarnos con que realmente es un momento también para estar despiertos a la vez que estamos reparando nuestro cuerpo, esa disposición también ayuda a recordar los sueños, es Ujú, fundamental. Y con la pregunta que tú haces de tipos de sueños, hay muchísimos, realmente hay muchos, están los sueños cotidianos, donde por lo regular estamos es como proyectando nuestra cotidianidad, es decir, si tenemos una tensión muy grande en el trabajo, soñamos con eso, que nos fue mal, que el jefe nos regañó o cosas así. ujú. Ahí es como el enfoque de la cotidianidad, porque es como si la mente consciente está tan congestionada con eso que se lo lleva pum, al inconsciente y eso es lo que proyecta. Pero también tenemos sueños premonitorios, es cierto, Ujú, incluso a muchas personas son más comunes de lo que creemos. Y digamos que a través de los sueños siempre el alma se está conectando con nosotros. Esa memoria de información del inconsciente es muy valiosa, incluso es más o menos el 95% de nuestra memoria de información que está guardada allí, mientras que el consciente, que es lo que movemos en nuestra vida cotidiana, es más o menos un 5%. ujú. Entonces es entender la gran importancia que tiene toda esa información que está ahí guardada. Ahora, con los sueños premonitorios pasa que, digamos que
cuando la mente está tan conectada con algo en el mundo cotidiano, es posible proyectarlo al mundo de los sueños, ¿cierto? Como lo que les explicaba de la oficina, la cotidianidad. Entonces, a veces nos podemos confundir con los sueños premonitorios cuando, voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Supongamos que yo tengo un familiar que está enfermo y el familiar entonces está en la clínica, yo lo estoy acompañando y constantemente estamos ahí al pendiente. Y es tanta la tensión que se está generando, la emocionalidad alrededor de eso con este familiar, que tengo un sueño donde veo que la persona fallece. Y me despierto y digo, ay, no, soñé que esta persona murió. Y a los 2, 3 días muere. Entonces digo, si ves, tuve un sueño premonitorio, pero no necesariamente es un sueño premonitorio, porque ahí era tanta la información que estaba teniendo desde mi mundo cotidiano, donde mi mente está conectada demasiado con eso, que lo que hago es una proyección de mi vida cotidiana a mi noche. Entonces, en ese caso, es bueno que lo aprendamos también a discernir y a diferenciar cuándo es un sueño premonitorio, cuando yo no tengo ningún tipo de información en mi vida cotidiana de ese escenario, los sueños, de repente como lo que te pasó a ti con el gatico, que no era algo que tú estuvieras ahí como atendiendo, pendiente, simplemente de una manera desprevenida lo sueñas y luego sucede, ¿sí? Entonces eso es algo importante que debemos de aclarar con el tema de los sueños premonitorios. Pero a diferencia, pues también hay muchísimos, como por ejemplo los sueños con continuidad, que es, o en serie, como los llamo yo, que tú puedes tener el mismo sueño 2 noches o 3 noches seguidas, donde el escenario se va ampliando cada noche. Es decir, la primera noche te ves como observadora del sueño, la segunda noche caes en cuenta que quien estás viendo eres tú en otro personaje, puede ser un hombre, una mujer, otro escenario distinto, y la tercera noche interactúas, ¿sí? Eso puede pasar, que es un poco, va de la mano a la película El Origen, donde tú puedes darle como también continuidad a los sueños. Hay muchas formas de hacerlo, que en una misma noche te levantes, no sé, vas al baño, te acuestas y sigues soñando lo mismo. Eso puede pasar, ¿cierto? Que dentro de un sueño entres a otro sueño y tengas una continuidad, eso pasa, o sea, eso no es solamente de película, eso puede pasar. Pasa que un registro akáshico lo puedes ver a través de un sueño, es decir, verte en una vida pasada a través de un sueño, eso puede suceder. Pasa que te encuentres con un familiar fallecido que te da un mensaje, puede suceder. Pasa que si tienes una conexión muy fuerte con un ser especial, no sé, supongamos la Virgen, en un sueño se te aparezca y te dé un mensaje, o Jesús, o algo así. Digamos que hay infinidad de sueños. Están los sueños lúcidos, que son los sueños donde somos conscientes que estamos soñando y por tanto podemos direccionar el sueño de manera consciente. Cuando tú tienes un sueño lúcido, sé que estoy soñando y si manejo la calma, puedo sostenerme en el sueño y direccionar la escena. No direccionar es controlar o manipular, no, sino simplemente, por ejemplo, indagar, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué sentido tiene esto? Y eso, los sueños lúcidos ayudan mucho a bajar información. Son muy buenos. Para ello es importante hacer un buen manejo de las emociones, porque como en la vida diaria, cuando no tienes control o dirección de tus emociones, pierdes la lucidez en un escenario en vigilia o en la vida cotidiana. En los sueños pasa lo mismo. Cuando tú te das cuenta que estás soñando y eso te emociona o te asusta, inmediatamente te despiertas, ¿sí? Entonces el mundo onírico también nos invita mucho a trabajar el tema de las emociones, aprender a ser un poco más neutros en la emocionalidad, porque eso nos ayuda a sostenernos de forma lúcida en el escenario onírico, bajar información y de alguna manera cuando practicamos esa neutralidad emocional, pues eso también nos ayuda a nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Incluso hay muchas historias alrededor de canciones que hay personas que han bajado a través de los sueños, tramas de películas que nacieron a través de un sueño. Hay personas, por ejemplo, soñadores lúcidos que hacen prácticas donde, por decir algo, si es un deportista y hace, no sé, saltos olímpicos, algún salto que le cueste hacer en su entrenamiento diario, cuando en su mundo onírico lo practica desde la lucidez, es mucho más fácil cuando despierta hacerlo. Eso está comprobado. Entonces, es una herramienta natural
que simplemente generamos un estigma alrededor de ella, básicamente porque casi siempre queremos darle una interpretación a los sueños de forma literal y los sueños tienen un lenguaje simbólico. Entonces aquí también es importante darnos cuenta que la simbología del mundo onírico es simbólica, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es una forma también como de romper la barrera de la personalidad. La personalidad siempre está dada a interpretar desde lo conocido, desde lo aprendido, desde lo que nos enseñaron, desde lo que estudiamos, y entonces se vuelve como un patrón genérico interpretar desde ahí. Mientras que cuando la información viene a través de símbolos, un símbolo tiene muchísima información. Incluso para mí un símbolo es multidimensional. Tenemos historias, pues alrededor de la historia de la humanidad, muchas informaciones han llegado a través de símbolos, desde la cultura egipcia, griega, maya, cantidad de información a través de símbolos. Entonces digamos que un símbolo contiene en sí mismo infinitas posibilidades, digámoslo así, y que dependerá del escenario y de lo que tú estás viviendo, la interpretación que tenga. Entonces, ahí viene un poco, personalmente no soy muy dada a usar, digamos, diccionario de sueños o interpretaciones generales de sueños, porque creo que eso es lo que hace la mente o la personalidad constantemente, buscar lo aprendido, lo que decía ahora. Pero realmente el inconsciente es un mundo maravilloso y mágico, pero sobre todo único y personal. Único y personal, ¿Sí? es verdad. Entonces, también es entender que nos tiene mensajes muy específicos a cada persona. Entonces podemos soñar con una planta, pero dependiendo del escenario, del contexto, de la emoción, de la sensación durante el sueño, eso tiene una interpretación específica para mí, ¿cierto? Entonces, digamos que yo enfoco la exploración del mundo onírico desde esa perspectiva. Ahora, algo que también siento que es muy importante es que siento yo que nos llama mucho la atención a veces entrar al mundo del inconsciente, porque en medio de esos conceptos y aprendizajes que tenemos, es más, usamos la palabra inconsciente para juzgar a una persona. Tú sí eres inconsciente, como quien dice, tú no reflexionas, o mira lo que hiciste. Entonces, a veces esa connotación un tanto negativa del inconsciente, de ser inconsciente, hace que no sea tan fácil disponernos a adentrarnos a ese gran mundo. Porque confronta también. Claro, confronta un montón. Además que es un mundo demasiado amplio, ¿sí? Entonces, un poco lo que yo he comprendido a lo largo de mi exploración es quitarle la connotación negativa, que seguro yo también en mi momento tuve, para poder como navegar en esas profundidades de ese mar del inconsciente y entender que es muy, pero muy valioso. Además que lo veo como si fuera una especie de sistema operativo que funciona de forma muy independiente y autónoma, a diferente del consciente. El consciente tiene que tener como supervisión, el inconsciente no. Ustedes imaginan donde nosotros tuviéramos que ser conscientes de los latidos del corazón, o si no se para el corazón. No, pues O si imagínate. tuviéramos O que ser respirar. conscientes de la respiración o conscientes de procesar las imágenes que ven los ojos. Eso se hace de forma inconsciente. Es decir, el inconsciente, desde la perspectiva que lo estoy hablando, es un sistema autónomo, independiente y no necesita vigilancia. Es parte de nuestra perfección. Entonces, cuando lo vemos desde ahí, entendemos como lo grande, lo maravilloso que es, y que ese 5% de consciente, que es lo que manejamos en nuestra vida cotidiana, es una memoria, digamos, limitada, pero que también necesita ser así. ¿Por qué? Porque es una forma de ahorrar energía. Hay personas que me han dicho, pero qué rico si entonces yo pudiera bajar el 95% de ese inconsciente. No, pues sería muy confrontante, ¿no? Y no es necesario. Sería mucho el desgaste energético, porque si ustedes se ponen a ver, manejar muchas cosas desde el consciente diario es desgastante, ¿no? Entonces, y como no es tenemos... eficaz. Y no es eficaz. Entonces, aprendemos una lección y estamos ahí súper conscientes, paso 1, 2, 3, no sé qué, no me equivoqué, que no me equivoque, o juzgando a la otra persona porque se equivocó y omitió algo. Entonces, genera mucho estrés
¿Qué pasa con ese consciente? Cuando nosotros aprendemos a darle a las memorias de información, digamos como a renovarlas, eso facilita, como cuando tenemos un closet, ¿no?, de ropa, donde cada tanto decimos, esto no lo uso, esto no lo necesito, esto ya no me gusta, y traigo cosas nuevas. Ujú. Las memorias de información son similar, ¿cierto? Entonces del inconsciente vamos bajando de forma dosificada lo que necesitamos con base en el momento en el que estamos. Ujú. Entonces, en mi mente consciente tengo estructuras, tengo creencias, tengo, digamos, conceptos que son válidos, obviamente, pero que muchas veces son necesarios resignificar o, digamos, como depurar, como el closer. Entonces puedo decir, esta forma de ver esto ya no me sirve, o esta estructura o esta creencia, entro al inconsciente, traigo nueva información y meto nueva información al closer. Ujú. Entonces, ese 5%, si lo estamos renovando constantemente, trayendo información del inconsciente, es mucho menos confrontante, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una conexión con los sueños, nos vamos a acostar con la intención de querer recordar los sueños y empezamos a darle una buena interpretación a esa simbología, nos damos cuenta que mucho de lo que no somos capaces de resolver en el mundo cotidiano se puede resolver desde la información que bajamos, ¿sí? Sí, ¿Sí me hago entender? sí, claro. Sé que existen, digamos, varios estados de conciencia. Cuando estamos, hay un estado que es el beta, que es cuando estamos en actividad, trabajando, haciendo ciertas acciones, nos vamos a dormir y entramos en algo que se llama como el estado teta, que es como así cuando nos estamos quedando dormiditos. Em, y luego entramos a ese mundo REM, la fase REM, REM. en la fase REM, que es cuando ya estamos realmente en ese estado. Y traer ese mundo onírico es importante y la importancia del buen descanso, porque cuando conscientemente vamos a entrar en el descanso es el momento en que primero lo que decías ahora, nuestro cuerpo se está regenerando, las toxinas se están eliminando, nuestro cuerpo se está reacomodando a esa cotidianidad y a ese quehacer diario y a ese corre-corre y nuestro sistema se regula para entrar a ese mundo de la subconsciencia, ese mundo mágico que nos va a traer esa información, ¿cierto? Entonces, Tai, ¿cómo prepararnos para un buen descanso y qué herramientas tú nos puedes apoyar para que nosotros podamos conscientemente decir, quiero conectarme con mis sueños y quiero que también saber qué información me está develando ese sueño, porque también pues un arbolito no significa lo mismo para una persona que para otra y finalmente pienso que hacer conciencia o traer del subconsciente al consciente ese sueño y lo que me está revelando eso alivia emocionalmente muchísimo y me trae mucha información. Entonces, Tai, ¿qué herramientas nos puedes dar a conocer para entrar en ese estado de sueño que nos devele lo que necesitamos? Ok. Bueno, una de las cosas es querer recordar. Ujú. Yo noto que muchas personas cuando me dicen yo no recuerdo mis sueños, pero yo le digo, ¿qué tan dispuesta o dispuesto estás a querer recordar tus sueños? No, mira, yo me acuesto a dormir y ya está. Y pienso que es que al otro día me va a levantar y mi cotidianidad. Y, pues como la mente está puesta ahí, la atención, el foco, la energía está puesta solo en lo que pasa en el día, no hay como un interés hacia la noche, pero cuando empezamos a tener ese interés, a despertar como ese deseo de explorar, a tener disposición, ese es el paso número uno, ¿sí? Entonces, a la hora de irnos a acostar, también cada uno puede hacer, digamos, como su ritual previo a ir a dormir. Por ejemplo, si tuviste un día muy cargado, puedes tomar una ducha para que eso te ayude como a liberarte un poquito de la tensión, no llevarse toda la atención del día ayuda a que lo que proyectes en tu sueño no sea solo tu cotidianidad, Mm. sino como hacer un estado separador, darte un ratico para hacer un estado separador del celular, de televisión, de las noticias,
de lo que pasó en la universidad o con tu familia o en la oficina y simplemente disponerte, me hago una ducha, leo un ratico un libro, hago algo que realmente despeje la mente. Y en el momento que te vayas a dormir, trata de hacer respiraciones muy conscientes donde el cuerpo se relaje y donde tu intención esté puesta en quiero recordar mis sueños, estoy dispuesto a recordar mis sueños. ¿Qué tiene mi mundo del inconsciente esta noche para mí? ¿Sí? Esa disposición te puedes casi que quedar dormido, conciliar el sueño con esa disposición, ¿sí? Y cuando te despiertas es fundamental la manera como lo haces. Si lo haces a través de un despertador y de inmediato te levantas, la memoria onírica se pierde en cuestión de segundos. ¿Por qué? Porque tu atención está puesta en lo cotidiano. En me tengo que levantar ya, hacer el desayuno, a bañarme rápido, me cogió la tarde, eso hace que se olvide todo. Pero si tú te das todos los días un espacio para que cuando te despiertes lo puedes hacer con calma, no te muevas, no abras los ojos. Y antes de querer analizar el sueño, yo te invito a sentir el sueño. Vuélvelo a recrear, o sea, recapitula el sueño, lo que recuerdes. No pasa nada si es que no lo recuerdo completo, si es que se me olvidó casi todo. Cualquier sensación que tengas es valiosa. Ahora, no solamente es lo que recuerdes de objetos o de escenarios, también son las emociones y las sensaciones. Tú puedes no recordar nada, pero en la medida que te vas despertando, decir, ay, siento alegría, siento tristeza, siento nostalgia. Eso es parte de lo que el mundo onírico te está dando. Entonces, cuando te levantes, o sea, que hagas una transición muy suave, puedes escribir. Sé que hay personas que me dicen, pero ¿para qué se hace eso? Pues porque la memoria onírica se pierde muy fácil, pero si no te gusta escribir, puedes grabar, ¿cierto? O puedes dibujar. Salen dibujos muy interesantes recién tú despiertas y te dejas llevar por las sensaciones, porque toda emoción, sensación o escenario te puede transmitir algo a través de un dibujo si no lo quieres escribir o simplemente te llega una frase, entonces te llega la frase y la escribes. Y para mí es muy importante para poder aterrizar eso que pasó ahí, hacer una acción. Y puede ser algo muy sencillo. Si tú, no sé, tuviste un sueño con flores, pero no recuerdas muy bien nada, trata de conectar durante el día con flores, ya sea porque te regales unas flores, ya sea porque puedas oler una esencia de alguna flor. Y cuando lo hagas, di, yo quiero aterrizar la información que mi mundo inconsciente, onírico, me está dando para mi vida cotidiana. Y de repente te puede pasar que en el momento que te compras las flores se te viene una memoria, un recuerdo, y tú dices, wow, me acabo de acordar en X oportunidad que me regalaron unas flores y fue un momento especial para mí y viene toda una memoria de información que te hace clic, simplemente con un gesto de comprarte unas flores. O mientras estás inhalando la esencia, se te viene un recuerdo, una sensación y hace sentido lo que pasó en la noche, aunque no lo recordabas antes. Pero ¿qué estás haciendo? Como un efecto gatillo, detonando e impulsando eso que pasó durante la noche, pero necesitas ejecutar una acción. Así sea muy sencilla. Dibujar, pintar, si es con el agua, me tomo un vaso con agua quiero recordar lo que Con mi conciencia. inconsciente me quiere decir y de repente mientras estás tomando el agua te llega alguna sensación o mientras estás bañando. Entonces, ejecutar acciones sencillas y prácticas nos va a ayudar mucho a aterrizar esa información que siento yo que es valiosa, porque cuando simplemente vamos, yo quiero interpretar mis sueños, voy al libro y lo encuentro y digo, ay, qué bonito. Bueno, ya, lo cerré y me fui y seguí. Y se queda ahí, no pasa nada. No pasa nada. ¿Sí? Eso por un lado. Lo otro es que muchas personas me dicen, pero es que hay sueños que yo no, o sea, no tienen sentido alguno. Por eso digo, es fundamental antes de buscar una interpretación de sentirlos. Entonces te pongo un ejemplo. Imaginemos que estás soñando con un elefante gigante y tú vas ahí como no dejándote porque el elefante tú sientes que es inmenso, gigante y que te va a aplastar, que te va a pisar. Y cuando tú te despiertas, podrías decir, pero hey, y entonces, ¿qué tienen que ver elefantes? ¿Qué significa soñar con elefantes? Sabiduría.
listo, sabiduría, pero yo tenía susto, pero yo sentía que me iba a aplastar. Entonces, es un caso hipotético, ¿cierto? Dependiendo de las sensaciones que tengas, eso podría estar dado, ejemplo, a que, no sé, haya un escenario en tu vida donde tú sientas que hay una persona o una situación que es como más grande que tú, donde tú te sientes que te está como aplastando esa situación o esa persona, ya sea porque ves que tiene mucha fuerza, como la del elefante, o porque es una persona que sabe mucho más que tú, desde crees tú que sabe mucho más que tú, o que tiene más poder que tú, o que tiene más influencia que tú, o que tiene más sabiduría que tú, y eso como que te da una sensación de sentirte más pequeño o más pequeña, ¿sí? Entonces, cuando te llega eso, o digamos, yo lo hago mucho en las exploraciones oníricas, eso empieza a cobrar un sentido en tu cotidianidad. Ese elefante que aparentemente no tiene ningún sentido, empieza a cobrar sentido. Entonces, luego que sigue, ¿cómo llevo una acción conectada a eso que el elefante me está diciendo, ¿cierto? De repente reconocer que yo también tengo una fuerza, que no me tengo que sentir inferior, eso me puede llevar a empezar a tomar acciones donde no me sienta como aplastada por la energía o por la acción de la otra persona o de la situación, y empiezo a direccionar mejor. O sea, el inconsciente me está diciendo qué es lo que está pasando y cómo lo puedo ejecutar. Pero ¿qué sucede si yo tengo un sueño con un elefante, donde el elefante de repente ya no es tan grande y yo estoy jugando, me estoy divirtiendo con el elefante y me inspira ternura? Entonces, no sé, tal vez tenga un color, es un elefante rosado, y me despierto, por eso que tiene que ver. Entonces, podría suceder que diga, ve, esto me está inspirando a que estoy teniendo una fuerza demasiado, digamos, contundente en ciertas cosas, e interactuar con este elefante que también tiene fuerza me lleva a que tal vez necesito ser un poco más tranquila o tranquilo, o modular mejor mi fuerza frente a las otras personas, que fue lo que yo sentí que hizo el elefante conmigo, ¿sí? Podría ser una forma. Obviamente lo estoy diciendo muy genérico, es simplemente un ejemplo, pero normalmente cuando hacemos exploraciones oníricas podemos sacarle cantidad, infinidad de información a un sueño, pero lo que les quiero decir es que siempre nos está dando qué es lo que está pasando y cómo lo puedo resolver. Y fundamental, llevar acciones a la cotidianidad para que eso se aterrice. Exacto, entonces, a ver, haciendo como un resumen. Entonces, nos vamos a dormir, disponernos, tener la disposición de que quiero recordar mis sueños, ese es el primer paso. Lo quiero recordar, y si el primer día no lo recordé, al segundo, a los 15 días, pero por lo menos estoy abriéndome a la apertura de esa recordación. Segundo, despertarme suavemente, con tranquilidad. Esto es importante, no prender la alarma y salir disparado, porque es darme el tiempo de un despertar tranquilo, de agradecer el día y recordar, tratar de recordar ese sueño en ese momento en que apenas estamos como arrancando, despertando, escribirlo. Y me imagino también que en la medida que yo lo torno como un hábito, también los sueños me van manifestando día a día un todo, ¿cierto? Me van mostrando como bueno, soñé un día esto, otro día esto, me pueden ir develando cierta información que finalmente se traduce con una guía, pues porque bueno, uno sí pide, yo pido que cuando tengo unos sueños que a veces pueden ser retadores para mí, eh, yo me levanto y yo medito el sueño, pongo la escena y digo, aquí estoy, muéstrenme lo que significa ese sueño. Y empiezo a escribir, pues a mí me funciona así, empiezo a escribir y me dan, Dios mío, me da una cantidad de información que es muy bella. Entonces es escribirlo y en retrospectiva tener como esa sensibilidad o irla desarrollando de qué es lo que ese sueño me está mostrando. Yo diría que es un tema de práctica, como todo en la vida. Lo que no practicamos, pues no va a ser fácil que lo podamos fortalecer. Sí. Yo siento que es más
simple y sencillo de lo que nos imaginamos. Lo importante es creer, es una herramienta natural, no tenemos que ir a ningún lado a aprender a soñar, eso se da naturalmente. Y la forma de la interpretación y la aterrizada de la información también es algo muy natural. Y aquí es fundamental lo que tú estás diciendo. En tu caso funciona sentarte a meditar el sueño luego de haberte despertado. Quiere decir que es tu forma y eso funciona muy bien. Pasa, por ejemplo, que hay personas que me han dicho, yo siento que no recuerdo, pero cuando me entro al baño, me estoy duchando y digo, ¿qué fue lo que soñé anoche? No sé qué, y me dispongo en ese momento mientras me estoy bañando, recuerdo todo. Eso también puede suceder. O sea, lo importante es que te des un espacio. Para muchos es justo en el momento de despertar, porque es mucho más fácil como recordar ciertas cosas, o por lo menos lo básico de lo cual luego como que se tira a la memoria cuando estás meditando, cuando te estás bañando o cuando estás haciendo cualquier otra acción, o de repente hay personas que les gusta pintar, entonces empiezan a pintar y cuando están pintando se empiezan a venir cantidad de informaciones. Entonces hazlo como para ti esté bien, pero lo importante es que busques la manera como de anclar esa información y no dejarla ahí. Préstale atención. Incluso en épocas antiguas los sueños eran muy importantes y muy valiosos. A través de ellos había conexión con los dioses y a través de ellos se hacían, digamos, resoluciones de situaciones de una forma muy práctica. Eso se fue perdiendo con el tiempo porque obviamente también fue como un poco, yo siento que perder la conexión con los sueños fue perder parte de nuestro propio poder personal frente a esa gran herramienta que tenemos. Y eso nos llevó también como a volcarnos a creer que son unos pocos los que tienen el poder o son unos pocos los que tienen la sabiduría, pero realmente en todos hay sabiduría y poder personal, ¿cierto? Entonces es como la gran oportunidad de ir retomando en la medida que nos interese el tema y que yo siento a lo largo del tiempo que lo he explorado con muchas personas, cuando hay interés empiezan a pasar cosas maravillosas. Ahora, sucede que hay personas que han tenido el mismo sueño repetido por años, 15 años, 20 años, 30 años, y no tenían ni idea qué significaba. Y cuando un sueño es tan repetitivo, recurrente, es como el SOS del inconsciente diciéndote, hey, presta atención, hey, presta atención. Algo que sucede es que cuando ustedes empiezan a prestarle atención a los sueños y lo ejecutas en una práctica clara en tu vida cotidiana, los sueños empiezan a transformar, que es lo que decía Clau ahora, que cuando se escriben vas a ver un hilo conector, vas a ver que al inicio tus sueños eran de esta forma, pero que luego fueron siendo más profundos y que de repente esto se va uniendo con esto. Y que cuando tú ejecutas acciones, el inconsciente está diciendo, me estás prestando atención, ok, listo, ahora te voy a mostrar esto otro. Y muchas veces también el inconsciente nos va dando esas señales de aprobación con lo que estamos haciendo. ¿En qué sentido? Supongamos las famosas pesadillas, ¿cierto? Eso te iba a preguntar. Las pesadillas o los sueños que la gente le tiene mucho miedo. O desdoblarse. Son grandes, por ejemplo, las pesadillas son grandes oportunidades para uno entrar a mundos lúcidos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? En medio de una pesadilla, cuando tú entras a ser consciente y logras encontrar una puerta, un pasadizo, te puedes ir a un sueño totalmente diferente, eso pasa. Pero el cuento es vuelve y juega, tener control de la emocionalidad, o si no, no la logras. Pero en una pesadilla, cuando por decir algo es muy común el monstruo que me persigue o cosas así, eso tiene un simbolismo que podría estar dado, por ejemplo, a un miedo. Entonces, cuando tú te das cuenta que lo que te está persiguiendo es un miedo y tú te levantas y dices, wow, es un miedo, no sé, a la oscuridad, por decir algo, y el escenario es lúgubre y yo tengo mucho miedo y siempre se repite lo mismo. Cuando tú te despiertas y empiezas a ser consciente eso y dices, a ver, ¿qué acciones voy a hacer en mi cotidianidad? De repente, no sé, voy a apagar las luces en mi habitación y voy a tratar de sentirlo. Pero porque le tengo miedo a la oscuridad y de repente tengo un sueño donde me muestra el origen de por qué tengo miedo a la oscuridad y lo voy trabajando, me intereso porque ya me di cuenta que el monstruo es el miedo a la oscuridad. Pasa que en algún momento puedes llegar a tener el mismo sueño,
pero el contexto cambia, donde el monstruo se hace pequeño, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, o donde le das un abrazo al monstruo y sientes que ya no le tienes miedo. Y eso empieza a representar que el inconsciente te está diciendo, muy bien, estás transformando tu miedo a Ujú. la oscuridad. Entonces, los sueños siempre también nos van mostrando cómo estamos evolucionando frente a una situación, en la medida que el sueño se va transformando. Y no siempre tiene que ser el mismo sueño. A veces ha pasado que hay personas que me dicen, pero ven, yo soñé esto y después esto no tiene nada que ver. Y cuando vamos a hacer el análisis, tiene todo que ver. Ujú. Simplemente esta segunda escena es como ese progreso que La sucedió, la transformación. transformación de la primera, pero no nos sabe, casi por lo regular cuesta identificarlo, es porque la mayoría de las personas quieren interpretar los sueños de forma literal y no funciona. La Ujú. mayoría de las veces no funciona. Ujú. Ay, Tai, y en la parte de cuando se desdoblan, ahí ese sería el mismo sueño lúcido, pues que la persona siente que está en la habitación, que está saliendo, que está volando y que está Ujú. viajando en los sitios que conoce y que lo puede, ese sería el sueño lúcido. El desdoblamiento no solamente se hace a través de un sueño, tú te puedes desdoblar en un sueño, pero tú también te puedes desdoblar no estando en un sueño. O sea, el desdoblamiento se puede hacer, incluso hay personas que lo hacen de forma consciente. Entras en un estado meditativo y te desdoblas. Hay técnicas incluso, no sé si has escuchado el renacer, que Ujú, es una técnica de respiración donde lo que haces ujú, es hacer como una especie de hiperventilación, donde lo que tú llevas es a generar una desconexión del cuerpo físico a través de la respiración y ahí te sales y te ujú, desdoblas y no estás en un sueño, pero inmediatamente empiezas a verte en la habitación, ¿cierto? Ahora, ujú, puede pasar que la desdoblación la vivas como una especie de sueño o puede suceder que cuando estás dormido te desdoblas, pero no necesariamente un desdoblamiento pasa cuando estás dormido, no, y se ujú, puede inducir de forma natural. Eh, digamos que siempre que nosotros tenemos un sueño estamos haciendo un viaje, el campo energético se desplaza siempre. Eh, Cuando tienes un sueño lúcido es mucho más fácil de palparlo porque el desplazamiento es, digamos, más consciente. ujú. Yo sé que estoy soñando y en medio del sueño veo, no sé, un gatico y puedo decir, estoy soñando, puedo hablar con un gato, Ujú, porque en un sueño hasta lo imposible sucede. sucede. Y cuando yo ya tengo, digamos, muy desestructurada mi mente, esto no se puede, no tengo tantos límites, en el mundo onírico puedo explorar lo que quiera. Entonces digo, es un gato y le puedo preguntar, mira, ¿yo qué estoy haciendo acá? Y de repente el gato te responde y te Ujú, da una respuesta que tiene que ver todo contigo. O te dice, sigue este camino porque te van a mostrar algo. Y entonces la lucidez te puede llevar a direccionar mejor el escenario y a bajar mucho más, digamos, información. Eso es lo que ujú, facilita. Entonces, siempre estamos haciendo un viaje cuando dormimos. Es un viaje donde no se hace con el cuerpo físico, sino con el cuerpo energético. Por eso también es muy importante el buen descanso, para que ujú, en la medida que nosotros tenemos, porque se requiere de energía para poder incluso entrar en lucidez en un sueño. ujú, Pero no solamente se requiere de energía para entrar en lucidez en un sueño, se requiere de energía en nuestra vida cotidiana para poder hacer cantidad de cosas. La energía la necesitamos para pensar, para caminar, para comer, para todo. Entonces, cuando nosotros entramos en un hábito también de elevar nuestra energía de forma consciente, de preservar nuestra energía de forma consciente, va a ser mucho más fácil interactuar en la vida cotidiana y en el mundo de los sueños y ir trayendo información cada vez mayor, porque pasa que si tú estás muy cansado o llevas muchos días con poco dormir, es menos factible que recuerdes los sueños, porque ujú, a duras penas el cuerpo lo que está haciendo es el ratico que te acuestas, es como para reparar el cuerpo, no da para más, ujú, ¿sí? Pero cuando tienes unos buenos hábitos y una buena higiene del sueño, que ujú, la higiene del sueño va de la mano a la hora que te acuestas, cómo es ese pequeño ritual que haces antes de dormir, que lo hablábamos ahora, como esa atención que tienes al momento de ir a dormir, eso va facilitando que todas esa fase de la noche del sueño que se puede repetir, esas fases se repiten entre 5 y 6 veces en la noche. O sea, nosotros entramos en un sueño donde inicialmente estamos como entre dormidos y despiertos, donde estoy por allá, pero todavía escucho que hay alguien en ujú, la cocina o que pasó un carro. Digamos que la segunda fase está en donde tengo microsueños,
que ahí es donde pasa que de repente como que, uy, me voy, me va a caer, que eso creo que a todos nos ha pasado, esa es la segunda fase. La tercera y la cuarta es de reparación total, y la quinta es la del sueño REM, que ahí es muy interesante porque incluso el cuerpo lo que hace es que segrega una sustancia al cerebro para que todo el cuerpo se paralice, ¿cierto? Y tú no recrees lo que estás soñando, porque si no sería muy peligroso. O sea, es tan perfecto todo este diseño Sí. que el cuerpo hace toda esa fase para que lo puedas hacer muy bien, ¿cierto? Digamos que las personas que a veces en medio de un falso despertar, que a veces pasa así, es como que mi cuerpo físico no se ha despertado porque digamos que esas sustancias que segregan el cerebro tienen un tiempo de duración mientras estás en la fase REM, pero a veces te puede pasar que tú te despertaste y el cuerpo no, y eso da mucho susto, eso es, ahí entras en parálisis del sueño donde puedes estar recreando sensaciones del mundo onírico, pero donde ya sabes que estás despierto, y a la mayoría de la gente le da terror eso y siente que, no sé, seguro me están haciendo algo, no sé qué, pero no necesariamente es así. Si tú no te dejas llevar por el pánico, entras en un proceso de respiración, simplemente lo que va a pasar es que tu cuerpo se va a despertar, Más ¿cierto? lentamente, darle Eso, tiempo. solo que no se había despertado por lo que pasa en el cerebro, ¿cierto? O también puede suceder que si quieres aprovechar la parálisis del sueño, ¡fum!, te puedes también entrar en un desdoblamiento o volver a entrar a un sueño, pero de forma más lúcida. Pero eso lo hacen las personas que de pronto tienen un poco más de práctica y que ya pasan el umbral del temor, porque cuando eso solo te pasó una vez o un par de veces, genera mucho miedo, pero realmente no necesariamente está conectado a algo negativo, como muchas personas creen. No necesariamente. Tai, para las personas que quieren ir a una consulta, por ejemplo, contigo para hablar de sueño, o ¿sería para un sueño en particular o tú los guías para, pues, cómo funciona para ir a una terapia contigo? Alguien que quiera profundizar un poquito más acerca de lo que le está sucediendo en el transcurrir de su sueño. Bueno, normalmente sí es importante que tengan un sueño. Por lo regular, las personas que quieren hacer exploración onírica es porque es un sueño que les impacta, o sea, que les impactó mucho o que es muy recurrente. Y entonces no entiendo esto qué me quiere decir y cómo lo puedo interpretar. Yo normalmente hago las sesiones de forma virtual, entonces de forma virtual, y la idea es como entrar como en un viaje meditativo donde volvemos a recrear el sueño y a través de ciertas preguntas que voy haciendo, porque Taina, digamos, no se trata de que Taina lo va a interpretar, lo vas a interpretar tú, pero yo te voy a ayudar. Exacto. Y a través de ciertas preguntas, tú mismo o tú misma vas a entender tus sensaciones y el significado de cada uno de los símbolos. Eso se da con el sentir, por eso digo, más que el análisis inicial es el sentir. Cuando tú empiezas a sentir cada símbolo, desde un color, desde una persona, desde un animal, un elemento o una emoción, eso te empieza a evocar recuerdos y sensaciones que en la medida que vamos trayendo, luego generamos un hilo conector y sale la interpretación. Y es maravilloso porque salen cosas muy profundas, o sea, Reveladoras. muy reveladoras, y casi que a veces un mismo sueño te da tela para cortar para rato y mucho que practicar, un solo sueño. Entonces sí, tiene un enfoque solamente con un sueño, es una sesión que puede durar hora y media hasta 2 horas, porque hay personas que dicen, no, pero es que eso yo creo que de ahí uno no saca nada. Salen en cantidad de cosas, además que muchas veces cuando entramos en el viaje meditativo, la persona empieza a recordar más cosas, empieza a recordar, porque se hace como una especie de recapitulación. ¿Y dónde me pueden encontrar? En Instagram, digamos, no manejo mucho las redes sociales, pero tengo Instagram, Taina Pérez Arias. Ahí me escriben por el interno y ya yo los direcciono a un WhatsApp y digamos que acordamos la sesión. ¿Sí? También dicto charlas y talleres, casi siempre virtuales, entonces quien de pronto tenga interés puede estar pendiente de mis redes o yo lo ingreso a una lista de difusión que tengo y desde ahí voy compartiendo información. Ay, qué tema tan apasionante. O sea, este mundo, el mundo de los sueños es un mundo que a veces dejamos, ay, hay tantas revelaciones que la vida nos va mostrando que estar atentos como a esos pequeños detalles que son tan sutiles pero tan reveladores, y que estemos con los ojos abiertos, el corazón dispuesto a,
que finalmente lo que buscamos es conectar en este caso los sueños para que nos revelen aquello que necesitamos en búsqueda de nuestro propio bienestar emocional, espiritual, que esos sueños y ese mundo onírico nos revelen todo aquello que en este momento necesitamos y estar súper atentos. Es un trabajo consciente de escribir, de pedir, de manifestar, porque finalmente lo que nosotros pedimos se nos brinda. Lo que pasa es que tenemos que poner la conciencia en esa petición, que en este caso para pedir que los sueños se nos muestren y que tengamos la capacidad de transformarlos y si juiciosos hacemos la tarea, vamos construyendo, o si no, acá tenemos a una guía hermosa que nos va a orientar, porque hay sueños que son muy impactantes y que sí requieren un apoyo para guiarnos en cómo transitarlos. Tai, muchísimas gracias por esta bella sesión donde nos das herramientas para conectarnos con este mundo que es tan mágico, tan sutil, tan etéreo, que no se puede tocar, pero que está ahí en presencia, lista para que nosotros lo arañemos y escudriñemos en pro de nuestro bienestar emocional. Clau, a ti muchísimas gracias por la invitación, a ustedes gracias también por escucharnos. De verdad que el mundo onírico es un mundo maravilloso, es una gran herramienta que todos traemos, ojalá que se animen a explorar, a aprovecharla, a entender que el inconsciente es un gran aliado, siempre trabaja a nuestro favor y que genera un gran complemento con esa parte consciente que vivimos en nuestro mundo cotidiano, en nuestra día a día. Entonces, bueno, aquí estoy para servirles. Mil gracias. Escríbenos en los comentarios, conéctate con nuestros canales de difusión si sientes que resuena contigo. Cuéntanos qué sueños tienes, qué quisieras conocer y te estaremos leyendo para conectarte con este mundo bello, onírico y de los sueños. Un abrazo de corazón. Mil gracias. Nos vemos.